pues es utilizada tanto para bien como para mal. Ujú. Eso es según el enfoque que de pronto la persona le ponga, ¿o qué? Bueno, resulta que sabemos que existe un mundo que conocemos como la santería, ¿correcto? Entonces, la santería es la utilización de algunos santos para revertir la energía de una persona. En este caso, hablemos para hacerle mal, para hacerle un daño, entre otros. Por ejemplo, digamos, la medalla de San Benito es muy común que la usen como, por ejemplo, para hacer aburrir a alguien de una casa, del trabajo, o en fin, cosas como por el estilo, ¿correcto? Entonces, realmente son energías que utilizan ciertas personas, vuelvo y repito, que trabajan con santos, por decir algo, en aras de hacer maldad o hacer daño. Entonces, es una manera de camuflar ciertas cosas. El mundo espiritual es una situación muy delicada porque precisamente por confiarme de alguien que supuestamente trabaja en geología, que no que es que trabaja con santos, no es que es gregoriano, entonces pensamos que son personas que no hacen daño, pero en eso se camuflan una cantidad de cosas. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Hombre, muy simple. Cuando una persona de estas, por ejemplo, digamos, accede, cuando usted le dice, por ejemplo, mira, necesito doblegar a alguien, mira, necesito amarrar a una persona, o en fin, y la persona fácilmente le dice, sí, claro, ahí mismo, usted ya sabe entonces que la persona también trabaja con el lado oscuro, ¿correcto? Sí. El lado blanco no permite doblegar la energía de nadie, no permite hacerle daño a nadie. Entonces, bueno, esa es como la situación, al menos es para aclararle ese tipo de situaciones, porque es que hay personas que dicen a uno, no, es una señora lo más de querida, trabajas con santos, ella no trabaja con nada malo, no, en fin, pero ojo, es como utilizan la energía en cierto modo. Póngase usted a pensar, una persona que trabaja en santería, ojo, eso ocurre. Entonces, por ejemplo, no, yo necesito que a tal persona le vaya mal, imagínese pues, y la persona le dice a usted, bueno, coja este Cristo, un ejemplo, imagínese pues, y métalo invertido en una materia en la casa de la persona, y con eso tiene. Imagínese usted, qué bueno va a tener ese tipo de cosas, máxime cuando utilizo ciertas energías, hombre, que no son para ese tipo de cosas, pero es que lo convertimos en algo negativo, lo convertimos en algo malo. Obviamente eso se hace, como siempre lo hemos dicho, a través de pactos, a través de ciertas cosas. Entonces, bueno, muy bien. David, Ahora, ¿de dónde sale la medalla de San Benito? Okay. Este santo le dio por sacar una medallita, fue precisamente la Santa Iglesia. Ok, bueno, le cuento que este señor es italiano, nació en un pueblito pues de Italia, desde muy joven, imagínese, antes de los 20 años, el hombre se consagró en el mundo religioso. Resulta que San Benito es mellizo. Él era hombre, su hermana era una mujer, ella tuvo el nombre de Escolástica. Obviamente. ¿Se llamó así? Así se llamó. Sí, señor. Escolástica. Escolástica. ¿En serio? Ese fue el nombre que tuvo. De hecho, incluso como Escolástica se conoció una de las primeras universidades de la Edad Media que estudiaban los aspectos religiosos. Pero vean, ella tuvo ese nombre. Bueno, y resulta que este señor, San Benito, a los 20 años de edad se volvió ermitaño. ¿Qué quiere decir? Se refugió en el monte, en las montañas o algo por el estilo, y con el tiempo retornó a los monasterios, donde tuvo muchos enemigos. Oiga, qué tan curioso de su hermano, tener tantos enemigos. ¿Por qué? Porque reprochaba la vida religiosa diciendo que no estaban haciendo lo correcto. Entonces, por ello, tuvo muchos enemigos en cierto modo. Bueno,
Este señor murió en el año 1547, nació en el 1480, y obviamente él en su doctrina adoptó la cruz de Cristo, por así decirlo, a la cual le agregó unas siglas, y encima de eso, cuando usted ve la medalla de San Benito, usted ve que en la otra parte aparece él y aparece con un libro en la mano. Ese libro es un libro de oraciones, en cierto modo, que este mismo hizo y que debido a su santidad, obviamente, pues recibió muchas dones o facultades divinas, aunque la fuerza de San Benito fue reconocida 400 años después de su muerte. Imagínese usted qué cosa tan tremenda. Claro. Mucho tiempo, David, después, ¿no? Mucho tiempo después, claro, totalmente. Entonces, resulta que a raíz de esto, pues entonces, hombre, se comenzaron a dar cuenta precisamente del poder que tenían las oraciones, su medalla, sus símbolos, que ya les voy a hablar precisamente de las letras que esta trae, están en siglas, en cierto modo. Entonces, obviamente, se dice que fue comprobado precisamente durante este tiempo, y se dice que que se aprobó en el siglo XVII, imagínese usted, en Alemania, donde se hizo una congregación para atacar unas brujas, en cierto modo, y se utilizó la medalla como tal, y se vio precisamente su efectividad, su fuerza, y se dice que es especial, obviamente, para el tema de los exorcismos. Ok, entonces, en sus siglas, obviamente, pues están escritas en latín, por ejemplo, son siglas en latín. Entonces, en latín dice lo siguiente, digo lo que dice en latín, posteriormente le voy a decir lo que dice en español. Entonces, en latín dice: Cruz sacta sit mihilus, non draco sit mihidus, vade retro satana, non quan suade mihipana, suad malaquab libas, ixe venena vivas, in anime de Patris y de Filis y de Espíritu Santo. Amén. Entonces dice: la cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate, Satanás, no sugieras cosas vanas, maldad es lo que brindas, bebe tú mismo el veneno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta oración es sumamente famosa e importantísima en aras de combatir al demonio, en aras de los exorcismos y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene un poder tremendo. Entonces, dentro de estos aspectos, existen de pronto algunas cositas que cabe de pronto anotar que es importante, y se dice que quien porte la medalla de San Benito, ojalá pues muy bueno, hiciera la oracióncita, si se puede, una oración muy cortica, muy simple. Se dice que se refugia en la fuerza de San Benito y que obviamente es para que reciba indulgencias. Recuerde que las indulgencias son bendiciones del cielo que nos ayuda, nos protege para que supuestamente nuestra vida sea mejor. Hay algo muy particular en la historia de todos los santos. Todos los santos tuvieron tentaciones sumamente fuertes. De hecho, incluso San Benito no fue la excepción. En una de ellas, ¿cómo le parece? Tuvo una visión del deseo sexual a gran escala. Cuentan que se quitó sus túnicas y que tan pronto tuvo pues la visión de ese tipo de cosas, no fue a un cactus realmente donde se arrojó, pero sí fue a una planta que tenía como chuzos o cosas por el estilo, maltratándose así físicamente en aras de que la tentación se fuera de él. Imagínese usted. O sea que el man sintió la visión así sexual y todo eso. Entonces se tiró como una plantación de espinas para rechazar la tentación. Exactamente, sí señor. Muy bien. Muy teso.
teso, súper teso. Listo. Le da un poder sumamente grandísimo a la Santa Cruz. Bueno, la Santa Cruz es milagrosa, lo que usted quiera. Existe una oración, por ejemplo, de la Santa Cruz, una oración muy hermosa que, pues, por lo general la hago en las mañanas porque es una oración de protección, y yo no sé qué afinidad yo tengo con la Santa Cruz, hermano, pero para mí eso es algo extremadamente sagrado, poderosísimo y de mucho poder. Y mira que no fue ajeno a San Benito, porque precisamente su símbolo principal fue la Santa Cruz. Ok, bueno, obviamente es una medalla para alejar las tentaciones del demonio. Se dice que el demonio nos tienta todos los días, en cualquier aspecto de la vida, basado en la infidelidad, basado en los vicios, en cosas indignas, en atentar contra el otro, en hacerle daño al otro, en perjudicar al otro, en cierto modo. Entonces se dice que sirve de protección precisamente contra la tentación. Usted debe pedir siempre: líbrame, Señor, de hacerle mal a los demás. Líbrame, Señor, de la maldad que puedo contraer en mí mismo y contra los demás. Entonces, bueno, importantísimo eso. Bueno, muy bien. Y en otros aspectos importantes, ya saben entonces que las letras que tiene es el simbolismo en la oración que acabo de hacerles en latín y obviamente posteriormente en español, y que, pues repito, una oración sumamente poderosa. Se dice que todo lo que tenga el símbolo de la medalla de San Benito es protección asegurada. David, me parece ese idioma, es latín, ¿cierto? Sí, señor, latín. Me parece tan sagrado ese idioma, David. Es que, de hecho, ¿cuánta gente de pronto no querrá o de pronto le interesará ese idioma? Sobre todo porque yo recuerdo mucho que habían sacerdotes, habían misas que una parte de la misa se hacía en latín. Sí, señor. Y eso suena, David, espectacular. Hermosísimo. Espectacular. Sí, teniendo en cuenta que en el latín, pues en el latín también hay cosas malignas, también hay oraciones perversas. Recuerde que el Codex Gigas, que es la Biblia del diablo, está escrita en latín también. Ah, ¿sí? Correcto, sí. Y si recordamos, por ejemplo, la cancioncita Cortinita que nosotros colocábamos anteriormente, que se llame Ave Satani, obviamente está en latín también. Ok, entonces, para que sepamos que es un idioma que se puede utilizar en lo uno y en lo otro, sin reconocer que es un idioma hermoso, perfecto, y que se considera una de las lenguas muertas. Muy bonito ese idioma. David, vamos a la pausa, son las